Hola, saludos. En este momento les voy a hablar sobre certificación electrónica con tecnologías libres y de aquí me imagino que surgirá la primera duda. ¿Qué es certificación electrónica? Bueno, ¿qué es una certificación electrónica? Una certificación electrónica es una alternativa tecnológica que garantiza la identidad de alguien en el mundo digital, que es como el caso análogo de la cédula de identidad, que garantiza mi identidad ante otros individuos, instituciones, organismos, empresas, inclusive en otros países, ¿sí? La cédula de identidad la da Siemens en el caso de Venezuela, pero en el mundo digital la certificación electrónica las provee la infraestructura de clave pública. Y de aquí seguro aparece la segunda duda o la segunda pregunta: ¿qué es una infraestructura de clave pública? Bueno, la infraestructura de clave pública, que también se le denomina por sus siglas la ICP, es una tecnología que consiste en la combinación de dispositivos criptográficos, de software, políticas y procedimientos que permiten asegurar la identidad de los participantes en el mundo digital durante el intercambio de datos usando criptografías de clave pública. Bien, ¿qué nos provee una infraestructura de clave pública? Análogo a Siemens nos provee a nosotros la cédula de identidad, pues una infraestructura de clave pública nos va a proveer de certificados electrónicos, que como les comentaba, sería la representación de la cédula de identidad en el mundo digital, que nosotros podemos hacer entonces con un certificado electrónico. Bien, con un certificado electrónico podemos acceder a una computadora de una organización, enviar y recibir información cifrada, utilizar métodos de autenticación en protocolo HTTP, habilitar el manejo de documentos electrónicos con vinculación legal. Y me imagino de estas acciones que podemos hacer con los certificados electrónicos, a las personas que no están en el mundo computacional, creo que lo que más maneja es el manejo de documentos con vinculación legal, que es como la firma manuscrita. Entonces, ¿será que la firma electrónica es parecida o es análogo a la firma manuscrita? Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué es una firma electrónica? Bueno, como les decía, la firma electrónica es una acción jurídica análogo a la firma analógica, que me da un código de verificación que le permite a la persona que recibe un documento firmado electrónicamente que viene emitido o fue firmado por una determinada persona y que no ha sido modificado. Con una firma electrónica saqué estas características, que es la analogía de sello en documentos físicos, autoría de documentos, integridad de documentos, no repudio en acciones asociada a un certificado electrónico, y se aplica con dispositivos seguros para la creación de firmas electrónicas, como son las tarjetas inteligentes y los tokens. Entonces, ¿cómo es la aplicación de la firma electrónica a un activo digital? Antes de entrar a esta lámina, me gustaría conversar un poco sobre cifrados. ¿Qué es un cifrado? Entonces, fíjense, aquí apoyándome en una página de Cenditel, donde nosotros tenemos una documentación básica de los cifrados, tenemos en esta sección la introducción al cifrado. El cifrado es el arte o ciencia de cifrar información utilizando técnicas matemáticas o algoritmos matemáticos. El cifrado tiene como la finalidad de garantizar el secreto en las comunicaciones entre dos entidades, personas, organizaciones, etc. Asegurar que la información sea enviada por el remitente que realmente dice ser, y que el contenido del mensaje enviado no haya sido modificado en su tránsito. La información original que debe proteger se denomina texto en claro. El cifrado es el proceso de convertir el texto claro en un texto ilegible, denominado texto cifrado o criptográfico. Y de ahí podemos ver la imagen de un cifrado. Es simplemente pasarle un
algoritmo matemático a ese texto en claro, él procede a cifrar, a transformar ese texto que es legible para los humanos a algo que es entendible para él, no es entendible para los humanos. Y así es que él se va a trasladar hasta llegar al otro lado, donde la persona lo va a poder descifrar y va a poder tener de nuevo el texto en claro. Hay dos tipos de cifrado. Tenemos el cifrado simétrico, que este algoritmo usa una misma clave tanto para cifrar como para descifrar, ¿sí? Entonces, como ven aquí la imagen, tenemos el texto claro. Cuando le aplicamos el algoritmo simétrico, la persona debe de tener esa clave simétrica, debe ingresar esa clave simétrica para que comience el proceso algoritmo simétrico. El texto se cifra, es enviado y el receptor debe utilizar esa misma clave para descifrar el documento y volver a tener el texto en claro. ¿Cuáles son las características más importantes del cifrado simétrico? El cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar. El cifrado simétrico es rápido, el cifrado simétrico es seguro, el cifrado que resulta, el texto cifrado que resulta del cifrado simétrico es compacto. El cifrado simétrico requiere una administración compleja de clave. El cifrado simétrico no se ajusta a firmas digitales o a la aceptación. Por cada vez que vamos a mandar un texto, debemos utilizar claves diferentes. No es seguro utilizar la misma clave, por eso es que necesita una administración compleja de esas claves. Por cada documento que uno mande debe tener una clave y tiene que ponerse de acuerdo cuál es la clave, y me imagino no debe haber otra manera de comunicación para la otra persona, decirle: mire, esta es la clave que yo utilicé para que él pueda descifrar. Tenemos también el cifrado asimétrico. Es el mismo proceso, pero aquí lo que varía es que en el momento en que se va a cifrar utilizamos la clave pública del destinatario. Se cifra, se utiliza la clave pública del destinatario, de la persona que va a recibir el documento. Se cifra cuando a esa persona le llegue el documento cifrado, él va a utilizar su clave privada para poder descifrar el documento y obtener otra vez el texto en claro. ¿Cuáles son las características importantes del cifrado asimétrico? El cifrado asimétrico utiliza claves pública y privada para cifrar, uno para cifrar y el otro para descifrar. Por lo general se utiliza la privada para cifrar y la pública para descifrar. El cifrado asimétrico es relativamente lento, el cifrado simétrico es muy seguro. El cifrado simétrico expande el texto cifrado y el cifrado simétrico no tiene problemas complejos en la distribución de claves. Siempre se va a utilizar la clave pública para descifrar el documento y la clave privada la tiene la persona que va a cifrar ese documento. Eso se ajusta más a las firmas electrónicas, ya que el parte clave se generan en los tokens de seguridad, en la tarjeta inteligente, en lo que yo les estaba mencionando anteriormente, y la clave pública viene en los certificados electrónicos. ¿Se acuerdan que les hablé sobre el certificado electrónico? Bueno, nosotros utilizamos el certificado electrónico para, aparte de colocar la información con respecto a la persona, también viene publicada esa clave que va a permitir hacer descifrar el hash de la firma electrónica. Ahora voy a hablarles sobre la firma electrónica. Volvemos a la presentación. Y le voy a mostrar cómo es la aplicación de la firma electrónica en un archivo digital. Tenemos el texto en claro o cualquier documento en digital. A ese documento digital se la vamos a pasar por un algoritmo criptográfico, un algoritmo hash. Cuando pasa por ese algoritmo hash, vamos a obtener una reseña. Esa reseña vamos a utilizar la clave privada
de la persona que está firmando el documento para cifrar ese hash, y ese hash se anexa al texto en claro y se envía de esta manera. Entonces la firma electrónica es simplemente cifrar el hash, que es el resultado de pasar el texto en claro por un algoritmo criptográfico. Esa firma electrónica o ese hash o esa reseña cifrada va junto al documento. Cuando el destinatario recibe el documento, va a recibir el documento junto con la reseña cifrada. Eso es una firma electrónica. ¿Cómo hacen las personas para verificar la firma electrónica? Como les comentaba, a la persona le llega el texto en claro junto con la reseña cifrada. A ese documento le volvemos a aplicar ese algoritmo hash y él debe dar una reseña. Luego viene la comparación de las reseñas, la reseña que acaba de dar con la aplicación del algoritmo hash y la que obtenemos, la que viene adjunto del documento, la desciframos. ¿Cómo la desciframos? Utilizando la tarjeta, la clave pública de esa persona, y esa clave pública, como les comentaba, viene en el certificado electrónico. Desciframos esa hash y hacemos la comparación de esos dos hash. Esos dos hash deben ser idénticos. Si el documento no ha sido modificado, entonces viene el proceso de, si son iguales, la firma es válida; si no son iguales, la firma es inválida. Entonces con el certificado, con la firma electrónica, obtenemos que el documento, sabemos que el documento fue firmado por la clave privada de esa persona y que el documento no ha sido modificado luego que fue firmado. Voy a hablarle ahora con respecto a los formatos de firma electrónica. ¿Qué son los formatos de firma electrónica? Bueno, el formato de firma electrónica se refiere a la forma en que se genera el documento luego que se firma o luego que se guarda. Es como es una estructura que tiene ciertas informaciones, y voy a hablar sobre en particular dos formatos en específico, que es el formato PDF y el formato BDOC. El formato PDF es, creo que el que más se utiliza, es el formato que por lo general hay mayor intercambio de documentos, por eso es el que más utiliza. Pero fíjese que este documento PDF no es especializado, no fue diseñado para poseer firma electrónica, mientras que el formato BDOC, que es el que por lo general nosotros utilizamos aquí en la institución, es un formato especializado para firmas electrónicas. Entonces el formato BDOC tiene origen en el Europa de específicamente en un país que se le llama Estonia. Es un perfil basado en XADES. XADES es un estándar, es un formato exclusivo para firma electrónica en XML, en XLM. Define perfiles de requerimientos para la ICP, la infraestructura de clave pública. Define un formato de contenedor, es como especie de una carpeta, un contenedor donde ahí nosotros vamos a agregar los documentos que vamos a firmar y luego firmamos ese contenedor. En ese contenedor se puede colocar gran cantidad de documentos y de diferentes tipos. Pueden ser PDF, puede ser ODT, puede ser archivos de audio, de video, etcétera. Y ese BDOC utiliza algoritmo de firma SHA-256 o superior. Todas estas tecnologías que les acabo de mencionar en el Estado venezolano tienen un soporte legal, ¿sí? Un soporte jurídico. Toda esta tecnología que se mencionó tiene soporte legal. En la legislación Venezuela cuenta con una serie de leyes que regulan mecanismos de intercambio de información por medios electrónicos, en las que se encuentra la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. Aparece la creación que en esa ley, en sus articulados, aparece la creación de la Superintendencia de Certificación Electrónica, que se le llama SUCERTE, quien es la encargada de coordinar e implementar la infraestructura de clave pública. Bien, aquí les voy a mostrar lo que sería una infraestructura de clave pública. Arriba, en la primera
primera capa está la autoridad certificadora de raíz, que en este caso sería SUCERTE. Ella, como le había dicho, es la encargada de coordinar y mantener seguro la infraestructura de claves públicas. Ella emite certificados a los proveedores de certificación electrónica, que está en la segunda capa, que ellos al final son los que proveen los certificados digitales al usuario final. Ahora fíjese, el gobierno venezolano ha hecho mucho esfuerzo en materia jurídica para tener para que esas tecnologías tengan soporte legal. Ahora, no basta solamente tener esas leyes, necesitamos una serie de aplicaciones que puedan permitir a los ciudadanos común el uso de ese tipo de tecnología. Entonces, como digo, no vale solamente tener el marco jurídico, sino tenemos que tener aplicaciones que podamos utilizar esta tecnología. Y aquí desde Senditel hay un proyecto que nosotros le denominamos Proyecto TVSAI, es que hemos desarrollado un conjunto de herramientas informáticas con tecnologías libres que permite el uso y masificación de la certificación electrónica en actividades de gobierno electrónico para la República Bolivariana de Venezuela. Entre esas aplicaciones tenemos el formato. Nosotros utilizamos ese formato que es el BETOC. Como les dije, no es de nosotros, es un formato de un país de allá de Europa, específicamente Estonia. Utilizamos ese porque es un estándar, es libre y está orientado a prestar la seguridad en la firma electrónica. Tenemos bibliotecas de desarrollos, Digidoc CPP, C++, JDigidoc. Varias de estas librerías son las de los estonianos. Nosotros hemos hecho la de LIC firma XML, también hemos hecho un envoltorio de Python donde vincula flujos de trabajo con firmas electrónicas. Es biblioteca en C++. Tenemos una aplicación de escritorio que teníamos TVSAI firma XML. Para esa nos permite descifrar documentos, firmar y verificar documentos utilizando el formato B2. Tenemos una aplicación móvil que nos permite firmar y verificar documentos electrónicos. Tenemos un servicio web que llamamos Murachi. Ese servicio web permite que desde otras aplicaciones puedan utilizar el recurso de firma y verificación de documentos. Y tenemos una aplicación llamada Terepaima, que es un visor PDF. Esta aplicación me permite verificar si un documento PDF está firmado electrónicamente. Espero que le haya llamado la atención el tema. Estos son nuestros contactos, son las personas o el equipo de seguridad de aquí de Senditel que hemos estado trabajando en esta